ter con nós hoxe a Joana Correia, coa que esta mañá tivemos o placer de compartir un obradoiro de tipografía digital. Joana é diseñadora de tipografías cun máster pola Universidade de Reading e vive e traballa no Porto. Ali compaxinou a súa actividade como diseñadora de tipos coa docencia, compartindo o seu amor polas letras cos seus estudantes. Ten un interese especial pola tipografía en alfabetos non latinos como o grego e o devanagari. Publicou fontes para clientes como Google Fonts ou FontU. E desde 2015 traballa canda Natanael Gama na fundición Endiscover, onde desenvolven alfabetos comerciais e proxectos personalizados para a identidade corporativa. Hoxe, Joana ven falarnos do futuro das fontes digitais e os cambios que van traer as fontes variables. Hola. Pues primero quiero agradecer a la organización del DAC que me ha invitado y me da mucho placer de estar en Santiago, me encanta venir aquí. Y voy a hablar castellano, a ver qué tal me sale, si hay alguna cosa un poco rara me decís. Y la charla voy a hablar un poco en tres partes porque... Bien, los temas, vamos a hablar de las fuentes variables, pero primero para enseñar un poco lo que estoy haciendo, un poco del percurso, ¿no? Del camino hasta llegar aquí. Entonces, un poco de mi historia, que yo soy formada en arquitectura primero. Me pareció muy interesante ayer cuando Elena hablaba de cambiar mucho, de cambiar de percurso, de haber trabajado en diferentes cosas. Y yo he estudiado primero arquitectura y durante unos años estaba como en negación. Negación de que no me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho dibujar, aprendí a dibujar bastante bien, me gustaba mucho la historia, la parte de la metodología del diseño, de la parte de historia, me encanta este edificio, me encanta todo lo que está alrededor, pero el trabajar no me gustaba. Y la última vez que he trabajado fue en España, en Gijón. Estuve ahí 4 años y trabajé en un estudio de arquitectura, pero siempre estaba mirando al reloj para irme. Entonces, después de eso volví a estudiar a diseño gráfico en Portugal, decidí volver. En 2008 estaba la crisis muy fuerte en España y en Portugal, con la arquitectura estaba todo hecho terrible. Entonces yo, pues porque no voy a estudiar diseño gráfico porque siempre me ha gustado mucho. Hasta en arquitectura, en el estudio, hacía mucho los paneles de concursos, cosas así más gráficas y me gustaba mucho más. Entonces voy a ESAT Matosinhos a hacer diseño de comunicación en 2008. Son 3 años de curso, hice solo 2 por las equivalencias de arquitectura, porque al final ya tenía mucha de aprendizaje, de dibujo, de historia. Pero tuve mucha suerte que conocí a Dino dos Santos, que es un type designer portugués un poco más antiguo ya, que estaba dando clases en segundo año en la escuela. Y yo me quedé, ¿pero qué es esto de dibujar con estas herramientas, ¿no? Dibujar con las curvas Bézier y dibujar cosas que estamos haciendo a mano, escribiendo, y me encantó. Y nada, por eso seguí mi percurso estudiando lo que era esto del type design, mirando toda la gente que había hecho esto antes. Y una cosa cambió cuando vi una chica francesa que en la época tenía una página, un blog, que hablaba que ella había ido a estudiar a Inglaterra y ahora estaba trabajando en Monotype en la época. Era Alice Savoy, una type designer ahora también francesa, muy conocida ya, y ella había hecho, yo pensé, porque si ella puede, yo también voy a intentar. Y la verdad es que me admitieron en 2010, al final del curso de diseño. El año siguiente justo fui a Inglaterra, a Reading, que es un curso de los más importantes de Type Design, pero también hay muchos más ahora. Y esto es ahí. Pues, nuestro querido profesor
bien, solo una imagen para ver un poco cómo funciona, ¿no? Que ponemos las cosas, lo colgamos en la pared, lo vemos cómo funciona, y es Jerry Leónidas, que es el director del Mestrado aún hoy. Y es una persona que, claro, influenció mucho mi camino y de muchas otras personas también, que te inspira y te pone, mira, sí que puedes hacer, ¿no? Y la verdad es que es un curso muy exigente, pero al final compensa bastante. Mucho trabajo y eso ha sido bastante tiempo ya, ¿no? 2011 cuando salimos, así que casi 8 años, 7 años, ¿no? Casi toda la gente que está ahí son ahora gente muy importante dentro del type design, trabajando en diferentes empresas, trabajando por su cuenta, y Ferran también es catalán, está en Barcelona, y hay otras personas ahí también muy conocidas. Y entonces tuve mucha suerte con el grupo que tuve. Así cuando salí de Reading volví a Portugal. Fue una escoja un poco rara, pero me han llamado. ¿Vienes a dar clases? Yo, pues vale, no hay trabajo todavía aquí en Londres, y no había mucho. Cuando yo salí, las empresas eran pequeñitas todavía, las foundries eran así un poco pequeñas, pero el año siguiente de repente empezaron a contratar un montón de gente, y han contratado casi mitad de mi clase. Pero yo volví, y entonces tuve que buscar trabajo de otra forma. Esto un repaso muy rápido. Entonces, en estos últimos 7 años, al inicio, principalmente los primeros 5 años, hice un montón de tipografías para varias empresas, ¿no? Empecé con Google Fonts, cuando justo estaba empezando y estaban buscando diseñadores de tipos. Y había un colega mío que me decía, mira, ¿quieres hacer unas fuentes? Yo, pues claro, ¿pagan? Sí, bien, no pagan mucho, vale, no pasa nada. Como portuguesa que soy, me da, no pensé mucho en el dinero, lo que quería era ganar experiencia y, mira, te pagan para hacer una cosa que te gusta. Para mí fue una cosa muy rara al inicio. Entonces hice las 2 primeras, y cuando solo tiene un peso, es una tipografía que no es una familia, pero me tardó meses en hacer, porque yo no sabía nada al final cuando salí del curso, ¿no? Tuve que aprender, volver a corregir, y tenía un amigo que estaba trabajando conmigo que me ha enseñado muchísimo, un montón en esa época, pero es una tipografía que tengo bastante orgullo en ella, porque la hemos realmente dibujado muy bien. Y está en Google Fonts. Karma, que es la siguiente, también está en Google, y la de abajo, que es el de Devanagari, hacía parte del proyecto final de Reading, que hice yo en Devanagari. Y claro, ¿qué vas a hacer con una fuente de Devanagari? Nadie la quiere comprar, ¿no? En India no te van a comprar. Pero Google decía, vale, Google quería comprar, pero hice con una parcería con Indian Type Foundry, porque ellos tenían el know-how, ¿no? Por la parte técnica, por ayudarme a terminar la tipografía. Pero al final lo hice casi todo sola, y en la época lo hice en FontLab. Para quien hizo hoy el workshop ha visto que Glyphs es mucho más fácil, es otro software, y lo hice todo en FontLab en la época, hace unos años. Bastante trabajo, pero la quité de encima. Vale, está terminado un proyecto y está ahí y es libre, la gente lo puede utilizar. Y eso también me daba bastante placer de haber hecho. Y las otras son un poco más hice con Fontue, la Canberra y Jasmine, y eran cosas más personales, proyectos personales que me apetecía, lo dibujaba, y Fontue era una plataforma que compartías los dibujos, un poco casi de estudio, y ellos decían, mira, esto está bien, puedes hacerlo, puedes continuarlo, y lo hice. Entonces hice las 2, Jasmine y Canberra, y la verdad es que bien. Todavía sigue vendiendo, está ahí en MyFonts, y ahora es la Foundry, es Black Foundry, pero continúan. Y Bioma ha sido una tipografía romana que me pidió de Indian Type Foundry, me pidió, mira, ¿me haces una tipografía así y así? Y yo, vale, hago una más. Pues eran proyectos, ¿no?, que iban surgiendo, pero siempre estaba trabajando por mi cuenta sola, y allá de estos proyectos hay otros, pero que no puedo enseñar, porque muchas veces son trabajos que haces para compañías, subcontratar, que no puedo enseñar los proyectos. No sé, proyectos para
no sé, Toyota, Skoda, cosas así, un poco raras, para coches, ¿no? Para las letras que están en los coches. Pero no podemos diseñar los proyectos en sí mismos, ni siquiera las marcas, debería decir. Pero bien, son trabajos que hago como subcontratada, ¿no? Y esos no los puedo enseñar. Pero están por detrás de esto, ¿no? Durante esos 7 años estos 5 años, estaba dibujando las tipografías, haciendo trabajo para otros y al mismo tiempo enseñando en la universidad, bien, en esa. Y eso mucho trabajo ya. Entonces, hace 2 años he conocido a Nathanael y fue muy interesante porque yo ya tenía trabajo, demasiado trabajo, y tenía unos proyectos que habían entrado y yo decía, mira, tengo que coger a alguien para que me ayude. Y yo pensaba, voy a coger a alguien de aquí, voy a coger a él porque es joven, está empezando y estaba trabajando como independiente también, como freelance, hacía algo de diseño gráfico pero más tipografía. Y le conocí en una conferencia, mira, vamos a trabajar juntos y tal. La verdad es que tardé como casi medio año para convencerlo a hacer este proyecto. Antes, sin trabajar juntos, él dijo, vale, dividimos el dinero, hacemos el proyecto, vale. Pero después yo decía, no, vamos a hacer algo más, vamos a hacer una foundry, vamos a hacer un proyecto juntos. Y después de unos años, de un año de convencerle, creamos Discover. Y al inicio no teníamos página web, ¿no? El primer año. Pero teníamos los dos, ahí estamos los dos. Y empezamos esta parcería también por culpa de este proyecto, que era un proyecto muy grande para Google, que nos han pedido en Tamil y Malayalam y también en Latín. Y era un proyecto así más grande, para 6 meses más o menos. Entonces, y no sabíamos nada, ¿no? De Tamil sabía alguna cosa porque había estudiado junto con el de Banagri, pero no sabía mucho. Un poco como los proyectos, como hablaban antes, ¿no? Los chicos que decían, pues pánico, ¿cómo vamos a hacer esto? Ni siquiera el software lo soportaba todavía, el Glyphs, por ejemplo. Para producir la fuente había que hacer cosas un poco raritas con estas tipografías, se tiene que hacer algo diferente del Latin, ¿no? De lo que hacemos con nuestros diacríticos. Y al inicio yo pensaba, pero seguro que vamos a conseguir hacer esto. Y nada, estudiamos, consultamos a gente, teníamos una amiga que podíamos consultar para el Tamil y al final lo conseguimos y la tipografía se quedó bien, legible, las curvas bien y funcionaba. Y durante el tiempo que hicimos en la cuestión del Glyphs, ¿no? Del software, ayudamos a los que desarrollan el Glyphs, ayudamos un poco también a desarrollar el software para estas lenguas. Y eso fue muy interesante, porque había como un feedback, ¿no? Y todo estaba cambiando y al mismo tiempo creando la posibilidad de con un clic en Glyphs todo sale perfecto. No, a veces no sale a la primera, pero a la segunda, tercera ya estaba. Estos son los pesos del Latin. Y el Latin queríamos que fuera también bastante orgánico, ¿no? Que tuviera bastante que ver con el Tamil, porque al final el proyecto era para el Tamil, no para el Latin. Bien, de esto no voy a hablar mucho, pero lo importante de aquí es entender que la tipografía, toda la tipografía es compleja, pero cuando estamos hablando de non-Latin es mucho más complejo. Pero esto es importante y volveré a hablar de esto al final. Pero por ahora solo para que quedéis con esta imagen de complejidad, ¿no? De cosas extrañas que van por ahí, de acentos, de letras que no sé, una locura, ¿no? Son curvas pequeñitas, pero como hemos hecho hoy en el workshop, los puntos todos en su sitio, ¿no? Pero bien, continuando con los proyectos que hicimos al final, antes de tener un poco nuestra idea de Foundry, ¿no? De empresa. Hicimos esta tipografía para Indian Type Foundry también. Esta me encantó, porque él me dio un pequeño brief, pero al final lo hice yo. Y Nathanael también, pero el dibujo lo empecé. Y la idea es que fuera un poco más retro, un poco más script.
y me gusta bastante. Tiene bastantes OpenType features que permite cambiar las letras y las ligaduras. Y esto es un poco mi cara al final, a nivel de tipografía, lo que me gusta más hacer. Ups, me salté. Vale, estas imágenes no las hicimos nosotros, las hicieron Indian Type Foundry para promocionar, pero esta me pareció más divertida. Y bien, es una tipografía así de packaging, ¿no? Para comida, para lo que sea. Y con este año, que fue el año casi de prueba, de trabajar juntos, teníamos ya la empresa formada a nivel legal porque lo necesitamos de verdad, entonces pensamos, ¿por qué no continuar y por qué no hacer más? Ahora ya tenemos un estudio verde real, ¿no? Antes yo trabajaba en cowork también, iba cambiando. Ahora más o menos también es un cowork, pero solo con un diseñador gráfico, que es ahí de Porto, que se llama el Atelier de Alves. Si no conocéis, lo buscar, que su trabajo ahí es muy bueno. Y bien, y compartimos espacio y tenemos también a veces como, no estudiantes, pero las prácticas, ¿no? Estudiantes que van a hacer prácticas con él y también conmigo, ya he tenido también. Entonces es un ambiente así más relajado. Ah, y mi socio no está aquí, ¿no? Él está en Lisboa, porque estamos en ciudades diferentes. ¿Y por qué pasa eso? Porque al final hay tan pocos type designers que no podía decirle, mira, ven a vivir a Oporto o yo ir a Lisboa. No sería muy interesante. Entonces, él trabaja en Lisboa y yo trabajo en Oporto. Los dos tenemos estudio y así es. En este momento ya tenemos la página web, que fue un gran dolor de cabeza, pero está funcionando y esta es una de las últimas tipografías. Esto es importante porque la página web y toda la idea de promoción de las tipografías, hemos tenido la idea de que queríamos que las imágenes fueran un poco diferentes, no solamente hechas por nosotros o promociones, pero coger a diseñadores que nos gustan, diseñadores gráficos, ilustradores, y pedirles para que hicieran las imágenes. Entonces, la página es toda ella muy diferente en la primera página. Ya voy a enseñar más de esas imágenes y ya os digo los artistas. Este es un poco más de la página, de lo normal, las tipografías que están. Y voy a enseñar solo los proyectos más importantes, ¿no? Porque son importantes porque esta tipografía, por ejemplo, es la tipografía que he empezado, ¿no?, hace muchos años en Reading. Es mi proyecto final de la tipografía Latin, que solo la he terminado 5 años después. Me tardó mucho tiempo porque al final, cuando salimos de ahí, yo no sabía tanto, ¿no? Tuve que aprender bastante. He tenido mucha gente ayudando a mejorar el trabajo. Pero al final estoy contenta con el resultado. Las imágenes son de nuestros alumnos, son unos compañeros polacos que han hecho las imágenes para esta tipografía. Nos gustó bastante porque era el tema del mar. Era una tipografía de texto muy sencilla, más caligráfica, bien tiene características más humanistas. Y el itálico era el más que le gusta más a la gente porque es más expresivo y más condensado. Y a mí al final fue la primera parte de la tipografía que hice fue la romana. Y claro, el hermano más loco, es el display, que también ha sido bastante, la gente le gustaba, pero bien, lo hice más rápido que las otras. Esta no cambió casi desde que ha sido hecha 5 años. Aquí solo por enseñar los acentos y un poco los pesos. Y voy a pasar un poquito más rápido esta parte porque no me gusta estar solo enseñando proyectos, pero es poco para tener la idea, ¿no? Lo que hacemos. Hacemos también cirílico y griego. Aquí un poco otra imagen. Y la display, ¿no?, que es así un poco más expresiva. Solo algunas imágenes. Esta ha sido utilizada en una revista en ESAD en la época, entonces en diseño editorial, me encantó porque quedaba bastante interesante el contraste, ¿no?, con la tipografía más
suiza, ¿no? Todo muy arreglado. Entonces, de repente, hay ahí una cosa rara y funcionó bastante bien. El último proyecto, el más actual, es LACA Pro, y estas imágenes han sido hechas por Ana Areias, que es una diseñadora gráfica e ilustradora de Portugal, y ella hizo estas imágenes basadas en packaging, ¿no? Porque la tipografía empezó por un packaging que encontraba ahí en Portugal, y nada, estas imágenes la hizo ella para enseñar un poco lo que la tipografía hace. Pero lo enseño más hasta por las imágenes, porque esa idea de tener la participación del diseñador gráfico en nuestro trabajo era muy importante, porque al final muchas veces el diseñador gráfico queda muy lejos del type designer y queremos acercar un poco eso más. No es muy fácil, pero funciona. Y Bruta, el proyecto de Nathanael, el proyecto más grande que él tenía, una sans así más grotesca, tiene un montón de símbolos, y esta la pedimos para que a otro chico que se llama el Royal Studio, que está ahí de Portugal también, que es el novio de Ana, pero al final es todo familia y no Porto, toda la gente se conoce. Es gente muy joven, todos ellos muy jóvenes, yo que soy la mayor, pero Nathanael también es bastante más joven. Y él dibujó esta tipografía llena de dingbands, llena de símbolos y con un montón de pesos y anchos. Tiene todo lo que es más extendido, lo que es más condensado. Lo hizo de una forma bastante compleja. Y estas son las imágenes que ese de Royal Studio, que cogió y hizo unos carteles así medio, ¿no?, de jazz, de música, y nos encantó porque la idea era mostrar el potencial de la tipografía, no solamente de una forma muy comercial, pero también casi de un proyecto de diseño. Y él tardó un poco a hacerlo, ¿no? Él decía, no, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien, porque era un proyecto un poco diferente para él, ¿no?, que le daba mucha libertad y estaba muy contento por poder hacerlo. Hay más imágenes, lo podéis ver en la página web, lo podéis ver en Behance. No voy a enseñar todas porque no vale la pena, ¿no?, de tiempo. Al mismo tiempo, los otros proyectos los consideramos, los primeros que enseñé, la de Google, la de Indian, los consideramos casi como custom, con proyectos custom, ¿no?, que nos piden, son proyectos que nos encargan. Y últimamente tuvimos apenas un encargo así custom más con cliente, porque normalmente nosotros no estamos en contacto con el cliente, pero de esta vez sí, y es un proyecto para un hotel en Portugal. Y trabajar con Portugal no es fácil, porque la gente todavía no sabe muy bien esto de hacer una tipografía no específica para la identidad. Pero quien nos ha encargado la tipografía fue el diseñador que trabaja conmigo, que estaba haciendo la identidad, y les dijo, ¿queréis hacer una tipografía? Pues vamos a poner esto en el proyecto. Lo presentó al cliente y el cliente dijo que sí. Es como una monos pasada, porque la idea del hotel, el nombre es Zero, ¿no?, y es una idea de cápsula, una cosa muy japonesa, muy clean. Y hicimos una monos pasada. Solo tengo 2 imágenes porque todavía está el proyecto en desarrollo con la identidad, pero espero ver un día los números así de grandes porque van a estar, ¿no?, con la sinalética, con toda esa parte. Hay también algunos símbolos que hicimos, pero ahora no los tengo aquí. Pero los proyectos custom en Portugal y en España, como hablábamos hoy también con los compañeros, hay poca cosa todavía de empresas, ¿no?, que sepan, pero muchas veces yo pienso que parte también del diseñador gráfico, de decir, mira, esto vendría bien aquí, ¿no?, una tipografía custom, y se hace en 2-3 meses, no es una cosa tan compleja, pero claro, sale un poco más caro, claro, que comprar una tipografía que ya está hecha, pero tiene mucho valor cuando las cosas son hechas de propósito, y eso es algo que solo los diseñadores gráficos pueden ayudar, porque al final el type designer no llega tanto al cliente final, ¿no?, es más difícil de llegar.
por lo menos en mi experiencia. En Francia, Alemania, otros países ya tienen eso mucho más claro y las agencias buscan mucho más el type designer cuando tienen un proyecto que envuelve más la tipografía. Un poquito de la actualidad de lo que, bien, por explicar lo que es para mí, ¿no? El type design, una pequeña parte. Explicar que para mí es un poco la mistura, ¿no? De arte con tecnología. Y para esto lo estoy hablando porque el tema que voy a hablar de las fuentes variables es algo bastante técnico. Entonces, solo para tener alguna idea de lo que es, de lo que hace, ¿no? De lo que hacemos, al final estamos creando un producto, creando un software, estamos creando un pequeño fichero que la gente se descargue y instale en el ordenador. Pero al final lo más importante es el diseño que está dentro, ¿no? Lo que está dibujado. ¿Qué es lo que incluye, ¿no? El trabajo del diseño, del type design? Incluye todo, ¿no? Un poco la historia, hay que estar consciente de lo que ha sido hecho antes. El diseño en sí mismo, cuando estamos dibujando, es un oficio porque es algo que tenemos que repetir, repetir, repetir hasta que empieza a salir bien. La técnica y la tecnología son muy, muy importantes para tener un nivel bueno de calidad, pero al final el diseño siempre es lo más importante. La técnica y la tecnología lo aprendemos y lo practicamos y se aprende, ¿no? Y después sale algo, sale un producto y ese producto pues va para el diseño gráfico o otro tipo de materias. Eso es importante, ¿no? Hacer esta distinción. Lo que es el diseño de la tipografía, como hicimos hoy, que fue solo casi dibujo a mano, porque al final lo que importa es la idea, es lo que pensamos que queremos, ¿no? Que sea la tipografía. Después la font, aquí se dice fuente, ¿no? Bien, la fuente es la representación de esa idea en el formato digital, ¿vale? Y lo que va a pasar ahora, el cambio que está pasando, ahora estamos en el tema, ¿variables o no? Y ahora es un tema bastante nuevo, entonces por eso hablé un poquito antes para distinguirnos lo que es la tipografía y lo que es una fuente, porque hablar de fuentes variables no es hablar de diseño variable, ¿no? Es algo diferente, es el formato, es el fichero que está ahí dentro, donde está la tipografía. En este momento, vosotros cuando descargáis o instaláis una fuente tenéis un fichero OTTF o OTF. OTF o OTTF. O entonces una web font. Pero las variables es casi un formato nuevo del OTF. No es que va a cambiar tanto, ¿no? Y voy a intentar más o menos hablar de lo que yo sé de fuentes variables y lo que he oído en muchas conferencias, porque desde el momento que han dicho que esto iba a existir, en 2016, la gente se quedó, ¿y ahora? Entonces, casi todas las conferencias después de esa solo se habla de fuentes variables y porque todos estamos explorando lo que está pasando. Entonces, es un nuevo contenido, ¿vale? Es un nuevo formato que puede tener toda la tipografía dentro, todos los pesos, ¿no? Entonces, ni siquiera es todos los pesos. Ya vamos a mirar unas imágenes que nos ayudan a visualizar eso mejor. Entonces, las principales ventajas y lo que me parece que es más relevante al final. El formato ha sido desarrollado por Google, por Adobe, por Apple, por Microsoft, juntos, ¿vale? Ellos se han juntado todos para crear este formato. Y como podéis imaginar, hay una razón muy de lucro, ¿no? De dinero. Tenía que haber, ¿no? Porque iban ellos a perder tanto tiempo. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con el espacio que podemos ahorrar con el tamaño del fichero. Entonces estoy con una página web que tenga un montón de pesos y un montón de fuentes, y en vez de ir a sacar todas esas fuentes con no sé cuántos de capas,
va a ser mucho más pequeño porque va solo a un fichero, sacar todos los pesos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Las ventajas mayores que veo por ahora es el tamaño y después la parte de web design responsive, ¿no? La posibilidad de que sea como ahora ya el diseño web es responsive, ¿no? Que se mueve, se cambia el tamaño, la tipografía que también lo pueda hacer de la misma forma. Y ya se puede con la CSS y diciendo el tamaño. Y la idea es que el diseñador puede escoger cualquier peso que esté dentro de ese fichero. Vamos a ver si podemos entender todo esto mejor después con las imágenes. Antes de venir habían salido algunas novedades, pues ahora ya Photoshop ya lo soporta, Illustrator y algunos browsers como el Google Chrome, pero la versión Canary, que es una versión de developers. Entonces, de repente todo está funcionando, todo está empezando a funcionar para que el usuario lo pueda utilizar. Esto lo están haciendo porque no quieren que el formato se desaparezca como otro formato antes que se llamaba el GX, que es, no, al final eran los multiple masters, que es otra cosa que voy a enseñar. Pero entonces están trabajando mucho para que sea posible para que vosotros podáis utilizar el formato. Y muchas veces lo van a utilizar sin saber que están utilizando. En un vídeo que he visto de Tom Rickner, que es el dueño de Monotype, es uno de los ejecutivos de Monotype, decía que es solo un formato más, ¿no? Es casi una extensión del formato que existe. Ni todo va a ser una fuente variable. Esto me dice mucho. Me dice mucho porque ellos lo están haciendo porque ven mucha ventaja, ¿no? Para ellos, para el espacio. Para una Foundry pequeña casi no hay mucha ventaja. Para el usuario normal del día a día ya vamos a ver si hay mucha ventaja o no. Pero a mí no me parece. Mira, esto está mal. Bien, del punto de... hay un slide más. Del punto de vista del diseño, hay muchas ventajas que se pueden explorar, ¿no? Tenemos diferentes ejes, como vosotros sabéis, ¿no? Hay el peso y a veces puede tener el eje entonces del ancho. Y esto estará todo dentro del fichero. En este momento solo tiene los 5. El ancho, el peso, el optical size y el slant, ¿no? Que es para inclinar. Y esto ya existe con las multiple masters, que es la forma que hemos aprendido un poquito en el workshop. Que yo dibujo el mucho light, dibujo el mucho gordito y todos los pesos que están intermedio de esos dos extremos, yo los puedo conseguir con multiple masters, llamándole nombres y diciendo, mira, el 200 es el light, etc. Y tienes todos los pesos. Pero aquí lo que pasa es que todo ese espacio está accesible para el diseñador gráfico. Está ahí y puedo buscar cualquiera de esas instancias. Pero por ahora los ejes todavía son los normales, los de siempre. Pero sí que se puede explorar más. Y principalmente para las font script, fuentes que son así como conectadas y eso, habrá más posibilidades de diseño. Pero yo aquí no voy a hablar mucho de esto porque al final son cosas que podemos hacer, ¿no? Animaciones, que es la cosa más divertida a lo mejor que se puede hacer con las fuentes variables. Porque yo en este momento el diseño en sí mismo no me parece que va a cambiar mucho. Hay gente que está haciendo tipografías experimentales que podéis buscar de Type Network y otras que hacen dibujos un poco diferentes, pero todavía no está muy claro, ¿no? Porque el concepto al final es siempre lo de multiple masters, porque tienen que ser así. Voy a enseñar aquí un pequeño vídeo que muestra un poco cómo funciona en el Illustrator. La fuente variable, nos dan los sliders, los queridos sliders. Entonces yo puedo cambiar de peso y en este caso de contraste, de optical size, y ver cómo la tipografía cambia.
Y eso sería lo que el usuario, lo que le están dando al usuario es ese slider para cambiar la tipografía. La verdad es que yo no sé si eso será tan útil para el diseñador gráfico. Puede que sí, solo por ajustar un poco el regular, que no me gusta mucho el peso, un poquito más, un poquito menos. Yo pienso que puede ser útil, pero no sé se va a funcionar de esa forma. Pero sí, al final, si voy arriba, también puedo ver todas las instancias que tienen nombres, ¿no? Las mismas de toda la vida, de lo que estamos acostumbrados. Pero el fichero será más pequeñito y puedo hacer estos cambios con el slider. Porque eso, lo que pasa con las fuentes variables que te dan sliders, no sé cómo va a funcionar. Pero bien, esto es de Adobe que está explicando cómo funciona, ¿no? Y ahí están los sliders. Y es un poco reductor, me parece, tener solamente sliders, pero vosotros me dirán, mira, sí, yo quiero, porque quiero poder ajustar. Y si sí, me parece una idea genial. Vamos a ver. Y esto también aquí enseñando, ahí las instancias todas y aquí podemos cambiar. La idea es que podemos tener toda esa gama de pesos diferentes. Esto es otra cosa que al final algunas de las tipografías que han hecho para crear el concepto de fuentes variables han sido hechas con este tipo de herramienta que se llama, es para hacer fuentes paramétricas. Y eso no es tan... es como hacer fuentes ya con una base y solamente con los sliders yo cambio la forma de las serifas, cambio la forma del contraste y me sale una tipografía hecha. Eso es otra idea de pensar un poco la idea de la fuente variable, pero es otra herramienta si queréis probar un poco esta, cómo funciona, es interesante también. Desde el punto de vista del negocio, ¿cómo vamos a vender una tipografía que tiene todos los pesos dentro? Al invés de tener un montón de ficheros, ¿no? De instancias, del light, del bold, ¿cómo vamos a vender una que tiene todo dentro? ¿Cómo se va a hacer eso? Un poco difícil de predecir, pero me imagino que una familia entera tendrá el mismo precio que un fichero de una fuente variable, porque al final tiene lo mismo dentro, pero no es exactamente lo mismo. Por el trabajo que tienen, por el soporte que vamos a tener que ayudar a los clientes a utilizar las fuentes variables, cómo funciona, la gente pregunta, pero yo he comprado la familia entera, me viene un fichero solo, ¿qué es esto? ¿No? Cosas así. Una de las cosas buenas es que puede permitir un poco más de customización. Algún cliente que necesita de algo muy específico y le podemos dar solamente aquel eje o aquella solución. Y eso sí que puede ser una de las cosas buenas de las fuentes variables, que rápidamente en un fichero puedo customizar un poco más el proyecto para el cliente. Va a obligar a una nueva producción, ¿no? Un nuevo workflow para la empresa, ¿no? Que está haciendo las tipografías. Esto más desde el punto de vista del negocio. Bien, será un poco, no mucho trabajo, porque al final, como decía antes, todo está basado en las multiple masters, todo tiene que ser compatible, el light con el bold, y eso va a permitir más o menos aprovechar lo que ya existe para transformarlo en fuentes variables. Lo que me parece es que al final las fuentes variables van a ser bastante utilizadas principalmente en las páginas web para permitir esa idea del diseño responsive, no tanto en diseño gráfico normal, pero me dirán, a lo mejor no. Y alguna gente ya lo está haciendo, ya tiene ahí, ¿no? La full family con más la variable y aún con un descuento. Así que ya lo están haciendo, ¿no? No hay mucha gente todavía vendiendo fuentes variables, pero porque muchas de ellas van a ser, ¿cómo se dice? Están dentro del software, ¿no? Tenemos al Adobe Illustrator, el nuevo, el CC 2018, ya tiene algunas fuentes variables dentro del software. Y de fuentes variables me está faltando unos slides. No sé por qué, pero bien. Sí, porque quería enseñar un poco el espacio, esa idea del espacio entre las letras.
que al final es infinito, eso es un poco lo que quería decir. En cuanto que las multiple masters tienes todos los pesos definidos por el diseñador, las variables te permiten todo ese espacio dentro de la tipografía, con diferentes ejes. Vale. Pasando adelante, yo me gustaría quedar un poco para el final con preguntas sobre esto. Es un tema un poco difícil todavía difícil de... Mira, voy a sacar aquí una cosa para enseñar. Es una cosa un poco difícil de visualizar, pero tenemos esta herramienta, que es una página web que está hecha por un amigo mío, que es Lawrence, que tiene esta página donde podéis probar las tipografías variables ahora mismo. Entonces tenemos los sliders y podemos verlas cambiar. Hay un montón de tipografías, estas que son las que son experimentales, que hemos hablado, principalmente, por ejemplo, esta, que tiene unos ejes un poquito raritos, en que realmente cambia de verdad. Y hace un poco casi como animaciones. Pero yo quiero explicar que esto no está hecho de la forma tradicional, de la forma de multiple master. Está hecha con las parametric. Entonces no es realmente la tecnología. No sé cómo lo han hecho, pero no es la misma tecnología que utilizamos normalmente. Pero bien, él hace aquí unas cositas raras, pero las otras son un poco más normales, en que tiene el peso y el ancho, ¿no? Y de ajustar, podemos ajustar también aquí el peso del texto. Y la idea es que en el futuro esto se pase de una forma orgánica. Cuando cambie, estoy mirando a mi iPad y cambio de dirección o cambio de tamaño y la tipografía se adapte a la lectura. Y este será un poco el futuro para la tipografía en los dispositivos móviles, en el ordenador, pero en impresión es algo diferente, ¿no? Pero bien, la tipografía la leemos más, cada vez más, es en la pantalla, ¿no? Entonces aquí sí que podéis ver un poco más, Axis Praxis. Hay otras páginas web, hay algunos twitters también para seguir, para ver lo que está pasando en esta área, pero es un tema muy nuevo que hay que buscar, hay que probar. Hay que ver si los sliders nos funcionan y me gustaría después al final saber un poco vuestro feedback y si tenéis alguna pregunta más sobre esto. Pero continuando, yo he guardado aquí un poquito más de cosas. A ver. Yo voy a mirar. Está aquí. Ya sé lo que ha pasado, pero ya no pasa nada. Y la idea es un poco pensar ahora el futuro, ¿no? Con esto de las fuentes variables y cuáles son las tendencias. Como también el tema sería un poco pensar la profesión, ¿no? En el futuro. En el caso voy a hablar en el caso del type design y la tipografía más, ¿no? Las tendencias principales, que reflejen también mucho lo que hemos hablado en esto ayer, ¿no? Con Elena, lo de dibujar, todo lo que es lettering, todo lo que es caligrafía, todo lo que está conectado con la mano. Está muy fuerte en este momento, pero como sabéis, nada está hecho a mano de verdad, es todo digital. Entonces es imitando la mano, pero haciendo en digital. Y esa es una cosa bastante grande con la tipografía. Sigue la tipografía en Internet, como sabemos, y también cada vez más gente estudiando. Entonces cada vez más hay gente que entiende lo que es el type design, que entiende lo que es la tipografía y que está estudiando y puede que no haga type design directamente, pero empezamos a ver más diseñadores gráficos y otras personas trabajando dentro de la industria para llegar a más gente. Otra de las tendencias más grandes es la complejidad, que antes enseñé con lo que eran los tipos no latinos, pero la verdad es que
va a ser por ahí, ¿no? Todo lo que es la India, la China, la tipografía va a crecer mucho en todo el mundo, la utilización. Entonces, esos son los más importantes. Y la customización, todo lo que es hacer una cosa para ti, poder customizar la tipografía. Hasta las fuentes variables es un poco eso, porque yo puedo customizar el peso a lo que quiero yo para aquel proyecto, ¿no? Te permite un tipo de customización que antes no permitía. A ver si la gente se hace uso de eso, pienso que puede ser bastante, ¿no?, útil. Una reflexión sobre esta frase de Joseph Black, que es uno de los grandes de la industria de Type Network de Estados Unidos, que decía, pero ¿cómo hay tantos ahora? ¿Cómo hay tanta gente dentro del Type Design? ¿Y por qué? Y al final tiene mucho que ver con eso, con las tendencias de customización, que hay cada vez más empresas haciendo a las fuentes customizadas, y también las web fonts, ¿no?, que han hecho que se creciera mucho, porque desde el tiempo que yo he empezado con Google, y Google Fonts ahora no tiene nada que ver, ¿no? Han crecido un montón, empezaron con todos los scripts y todas esas cosas. Entonces el type, ¿no?, la tipografía en general está creciendo mucho. ¿Y por qué, no? ¿Por qué está creciendo tanto? Porque hay mucha más gente utilizando los dispositivos móviles, utilizando tipografía todo el tiempo en las páginas web, mucho por la web typography, ¿no?, por la posibilidad de la web poder tener diferentes tipografías, compañías que son globales que tienen que tener la tipografía para el latín, pero también para el cirílico, para el griego, para tailandés, cosas así. Eso está haciendo con que crezca mucho y hay mucha demanda. Y la customización otra vez y las web fonts. Y al final las fuentes variables van a influir en todos estos campos. Nos van a permitir hacer cosas diferentes para la customización y para las web fonts. Y también en la parte no latina, que eso no hablo mucho, pero hay algunas conferencias ya hablando de la posibilidad de los ejes, en caso de las no latinas, ayudar a algunos problemas técnicos que las tipografías tenían antes, principalmente con el árabe, Devanagari y cosas así, permitiendo, ¿no?, esas diferencias. Entonces, esto es un poquito de las razones para este boom, ¿no?, para este creciente interés en la tipografía. Yo pienso que va a continuar, pero no sabemos, habrá un momento que, como decía José Black, habrá un momento que explota, ¿no?, que bajará, que los precios bajarán, seguro que habrá otros modelos, ya existen, ¿no?, de suscripciones para las tipografías, pero la verdad es que la tipografía está siempre presente en todo. Todos los días, en todo el momento. Porque alguien tiene que dibujar la tipografía que está, no sé, en la pasta, ¿no?, de los dientes, los cereales, alguien lo ha hecho. Entonces, cada vez más habrá tipografía, continuará. Una imagen, solo enseñando un poco esto. Estos proyectos existen, ellos están ahí, muchas veces patrocinados, ¿no?, por grandes compañías que quieren tener tipografías para las empresas que están en todo el mundo. Entonces, esto va a pasar cada vez más, ¿no? No solo en India, pero en China y en Corea, Japón, todo lo que es diferente que ahora mismo no imaginamos, pero ya he visto colegas míos, diseñadores gráficos, a paginar un libro con árabe o a hacer un trabajo para Kuwait, cosas así. Entonces, con diferentes scripts. Entonces, empieza ya a aparecer. Lo de las fuentes variables es un tema muy interesante, ¿no? Nos pone así, mira, ¿qué podemos hacer con esto? Crear un eje para que la fuente sea más redondita. Crear un eje para que la fuente de repente se derrita al suelo y haga una animación. Pero al final lo que es más importante es que tenemos que continuar a hacer buen trabajo, ¿no? Y para la tipografía no es solo, me gusta esta frase porque no es solo la parte técnica, es solo un formato más. Lo importante es dibujar, lo importante es la mano, es tener las ideas bien hechas, ¿no?, estudiar la historia, todo el proceso. Y eso es lo que importa en verdad. Y continuar haciendo tu mejor trabajo. ¿Y cómo se hace? Pues nada, repetir, repetir, repetir,
mucha pesquisa, estudiar, practicar y compartir para que la gente vea y que te pueda dar feedback. Así que funciona. Pero lo que quiero dar un poco es que las fuentes variables son un tema súper interesante en términos de técnica, pero seguro que es muy aburrido para la mayor parte de todos nosotros. Solo queremos utilizarlas, ¿no? No queremos saber cómo está hecha, porque es bastante complejo al final lo que viene dentro, cómo está dibujado eso, cómo es el código que está por detrás, es bastante complejo y solo para quien le guste esa parte es interesante. Pero lo más importante es el diseño, ¿no? El diseño gráfico y el valor que tiene la tipografía. Y ese es algo que ya desde las Multiple Masters estamos un poco condicionados, porque nos restringe un poco la creatividad, porque tenemos que hacer, ¿no?, todo muy compatible, los pesos tienen que funcionar. Entonces yo pienso que el aspecto más humano, más de diseño, es más importante que la técnica. Y eso es un poco el tema que quiero dejarlo dentro de lo que estamos hablando. Y nada, gracias, obrigada. Y no sé si tenemos tiempo, ¿no?, para preguntitas. Oh, qué pena. Pues nada, buscarme si queréis saber un poco más y nada, eso. Gracias.